sí, decimos una boludez, no pasa nada. Llega el examen, después nos sentamos ahí y nos quedamos helados cuando nos preguntan. Bueno, en quinto también se toma. Nada, repítanlo, 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 cánsense de repetirlo. Siempre digan a los pacientes, yo digo en sintomáticos y asintomáticos, o eso siempre les digo desde la cátedra, porque el sintomático le hacemos una glucemia al azar y demás, y ya está, nos olvidamos, decimos que es diabético. Y después, en todo caso, los asintomáticos con 2 pruebas, ya también nos quedamos tranquilos, ¿sí? Bueno, ahí tienen los valores y demás. Eh, bueno, nada, eso. Glicosilada no se usa, ¿sí? Para hacer diagnóstico, eso capaz que le dijeron o no, porque no está estandarizado. También tiene sus falsos positivos, más que nada pacientes anémicos, de raza negra y demás, que bueno, nada, los valores por ahí no son tan fiables, ¿sí? Bien, si vamos a hablar de diabetes y demás, tenemos que hacer un repaso de fisio, todo lo que es la glucemia normal, cómo la maneja el cuerpo, de qué depende, y bueno, eso. Listo, a ver si lo puedo levantar un poquito. Ahí está. Bien. Bien. La metastasis glucémica, sí. O sea, a lo que yo digo, tener valores normales de 70 a 110, eso es lo normal, ¿sí? No se confundan, no es de 70 a 100. Implica mecanismos de regulación de la secreción de insulina a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Básicamente nosotros, en los estadios prandiales, dependemos básicamente de la acción de la insulina y de los estadios de ayuno, o sea, durante la noche y demás, del glucagón, y con eso más o menos estaríamos, ¿sí? El glucagón, una hormona catabólica, la insulina, una hormona anabólica. O sea, la insulina, recordando cosas de tercero, estimula todo lo que tiene la palabra génesis, glucogenogénesis, eh, lipogénesis, síntesis proteica, y el glucagón estimula todo lo catabólico, ¿sí? Todo lo que va con lisis, ¿sí? Y la formación, bueno, de glucosa a partir de compuestos, por decirlo así, no glucémicos, como son la alanina, los aminoácidos, el trefosfato, glicerol. Bueno, nada, todo lo que vimos ahí de gluconeogénesis de primero y de nutrición. Entonces, básicamente a corto, mediano y largo plazo. Bien, acá lo que a mí lo que me interesa que se queden, estos de Lewis and Taylor, lo pueden buscar ahí y demás, si quieren repasar fisio. Pero lo que me gustaría que se queden con esto es básicamente el control o sea, lo primero, que es control de la secreción de insulina por la disponibilidad de combustibles, como la glucosa. Es lo que se llama homeostasis adaptativa. Acá se referencia esto, a que cuando aumentan los niveles de glucemia, aumenta la secreción de insulina para mantener valores de glucemia normales, ¿sí? 70 a 110. En caso contrario, cuando disminuye los niveles de glucosa en sangre, la secreción de insulina disminuye y aumenta la secreción de hormonas contrarreguladoras o hiperglucemiantes, ¿sí? Como es el glucagón. O sea, acá la principal es el glucagón. Resumiendo, podemos decir entonces que existe un control biohormonal, ¿sí? Insulina-glucagón, que es recíproco. Cuando aumenta una, disminuye la otra y viceversa. Obviamente que en caso que disminuya la glucemia y la secreción de glucagón no compense el incremento necesario de la misma, se comienza a secretar otras hormonas. Por decirlo así, coadyuvantes, contrarreguladoras, ¿sí? Que son la adrenalina cuando hay menos de 60, y la hormona de crecimiento y el cortisol ya en valores menores a 50, ¿sí? Según los umbrales. Todo ello también con o sea, con los síntomas de hipoglucemia. O sea, no es casualidad que uno arranca a temblar y demás. Hay una descarga básicamente de adrenalina y demás que estimula todos los receptores beta y alfa. Bien, después tenemos modificaciones circadianas en la secreción y en la sensibilidad a la insulina. ¿Esto qué se refiere? El cuerpo básicamente de noche, y según nuestro ritmo circadiano, sabe que no vamos a hacer probablemente, o sea, la mayoría de personas, a la noche dormimos. Entonces la secreción de insulina y la secreción, o sea, todo el tiempo, como yo le explicaba ayer, del sistema renal y angiotensina, todos tenemos una secreción basal, ¿sí? De insulina y glucagón, nada más que estas a veces varían en su cantidad y demás por una cuestión de nuestra vida cotidiana, hacemos ejercicio, eso aumenta o disminuye y demás, ¿sí? Pero bueno, en estado basal y demás, a la noche, siempre la secreción de insulina va a ser menor que la de glucagón, si no terminaríamos haciendo una hipoglucemia nocturna y nos morimos, ¿sí? Entonces, bueno, a eso me refiero con la homeostasis predictiva. Y después, bueno, tenemos la variación de la masa de células beta destinadas a compensar cambios crónicos en las necesidades secretorias, lo que es plasticidad. ¿A qué me refiero con esto? Y ustedes lo deben haber visto ahora en tercero. Básicamente la diabetes tipo 2, ¿sí? Que se caracteriza, o el mecanismo fisiopatológico en sí, es la resistencia a la insulina por una pérdida de la sensibilidad. Eso se caracteriza ¿por qué? ¿O por qué terminamos con diabetes tipo 2? Porque llega un momento que ya el páncreas no puede compensar más la resistencia a la insulina que le ofrece la economía, ¿sí? Entonces, el páncreas al principio empieza a tratar de compensarlo haciendo hipertrofia y demás,
y con mecanismos adaptativos, aumentando la secreción de insulina hasta que llega un momento que ya se queda sin poder compensar esto, ¿sí? De hecho, los diabéticos tipo 2, en su estadio máximo y avanzado, se quedan sin reserva de insulina, y es como que si se volvieran tipo 1, porque ya no tienen más insulina que secretar, ¿sí? Porque ya no se pudieron adaptar más. Bueno, nada, por ahí de tercero agarren, yo me acuerdo que en el Robbins había un texto que hablaba un poco primero de la glucotoxicidad, ¿sí? Como el aumento de glucemia es glucotóxico, pero claro, también esta sensibilidad a la insulina, perdón, esta resistencia o falta de sensibilidad a la insulina, también hace que empiece a haber un aumento de todos los procesos catabólicos, ¿sí? Nada, betoxidación y demás, que termina haciendo el depósito de ácidos grasos libres, ¿sí? En un montón de células y demás, que ahora eso habla también de la lipotoxicidad. Entonces, bueno, esos son como los grandes mecanismos también que afectan al páncreas y a todos los órganos del lecho, que es la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, ¿sí? Bien. Entonces, si vamos a hablar de insulinas, primero tenemos que hacer un pequeño repaso. Bueno, nada, esto de que la insulina es una hormona hipoglucemiante, que se secreta, como ya sabemos, de las células beta de los islotes del Langerhans del páncreas, ¿sí? Estructuralmente van a ver que eso arrancaba con, creo que eran 110 aminoácidos, y bueno, estaba todo esto que ustedes ya deben haber leído, lo de la prepoinsulina, la proinsulina y demás. Bueno, en fin, adquiriendo nombres según a medida que se va cortando, ¿sí? Y según el aparato de Golgi, no me acuerdo bien si pasaba por el aparato de Golgi o el retículo endoplasmico liso, ¿sí? Según el orden, terminamos teniendo una molécula básicamente que tiene dos cadenas y está constituida totalmente por 51 aminoácidos. Bueno, la porción A y la porción B, y la parte que se escinde, que es a mí por ahí lo que me interesa que se acuerden, de todo esto de de la propo y demás, prepo, insulina y así, no sé si me siguen, que básicamente lo que se escinde y queda, y se libera, ¿sí? Bueno, estas dos cadenas obviamente unidas por dos puentes disulfuro. Bien, entonces, repasando un poco de fisio y siguiendo con esto, nosotros básicamente secretamos insulina por tres grandes estímulos, ¿sí? Ingerimos alimentos, lo que sea, nuestro principal estímulo es la glucosa. Después tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Con las señales vagales, principalmente. Este se encarga más que nada de toda la secreción previa a comer, ¿sí? Vieron que uno, cuando estamos cagados de hambre, bueno, ya sabemos que vamos a comer, y decimos, qué bueno, voy a comer. Ya hay como toda una secreción y una estimulación previa un poquito, ¿sí? De insulina, que esto también se da por una cuestión autonómica. Y después tenemos las incretinas, ¿sí? El GLP-1 y el GIP. El GIP, si no me equivoco, era el polipéptido o el péptido inhibidor gástrico. El GLP-1 es el péptido símil glucagón, ¿sí? O like, bueno, sí, like glucagón, de ahí del inglés. Bueno, son básicamente enterohormonas secretadas por células que están ubicadas en el intestino delgado, células K, creo que si no me equivoco, para el chip, y las células L para el GLP-1, o bueno, viceversa, ustedes me dirán. Su secreción en sí ¿cómo es? Se ve estimulada por la llegada básicamente del quimo al intestino delgado. Y las mismas tienen diversas funciones, pero entre las que más nos interesan a nosotros es que aumenta la secreción de insulina, ese es el efecto incretina, como uno, ante la ingesta oral de un glúcido, ¿sí? Uno puede darse cuenta que hay como después le voy a pasar el gráfico, se lo paso a Lauti, la diferencia que hay, cómo aumenta la secreción de insulina y por ahí hasta la estabilidad de la secreción de la misma, a diferencia que si yo, a diferencia de si ustedes me inyectan a mí glucosa endovenosa, o sea, el patrón de secreción cambia. Entonces aumenta la sensibilidad también, la secreción de insulina, y obviamente además disminuye la secreción de glucagón, pero además si yo aumento la sensibilidad, la secreción de insulina, la insulina per se también va a disminuir todos los procesos estimulados por el glucagón, ¿sí? Después va a disminuir la motilidad gástrica, ¿sí? También son hormonas anorexígenas, ¿sí? Tienden a actuar a nivel del sistema nervioso central porque tienen receptores allí y básicamente disminuyen el apetito. La macana en sí de estas es que tienen un tiempo de vida muy corto, unos minutos, porque son escindidas por unas dipeptidilpeptidasas, ¿sí? Las DPP. Hay un montón de DPP, pero las que más se encargan de escindirlas son las DPP4. Bien, esto que tenemos acá, que es básicamente, y no es porque yo quiero que se aprendan esto y demás, o porque a mí me encanta toda la vida de señalización y eso, no. Es lo siguiente, básicamente esto es una célula tipo beta, un islote de Langerhans, y vamos a ver un poco cómo es la secreción de insulina. Lo que tenemos acá, ¿se ve el mouse? No se ve el mouse. Ah, sí se ve el mouse. ¿Sí, no? ¿Lo ven? Sí, ¿Venimos bien hasta ahora? Estoy hablando muy rápido. No, tranca, vamos bien. Joya. Bien, entonces, esto es un GLUT2, ¿sí?
¿Se acuerdan de los GLUT? Básicamente estos canales que permitían la entrada de glucosa, que están en toda la economía del cuerpo y que básicamente, según el numerito, son los sitios donde se encuentra. Creo que el GLUT1 también, bueno, sí, estaba más que nada también en todo lo que es cerebro. Pero después tenemos el 4, que es el que más nos interesa a nosotros, que está en hígado, músculo esquelético, los adipocitos y demás. Bueno, ¿qué pasa? Hay algunos que son dependientes de insulina y hay otros que no son dependientes de insulina, ¿sí? Bien. Básicamente, ¿qué les dije? ¿GLUT1? No. GLUT1, si no quiero gustar los glóbulos rojos, el GLUT3 está en el cerebro, bueno, el GLUT2 sí está bien. Pero bueno, básicamente el GLUT2 sí es un canal que no depende de que haya insulina, entonces la insulina puede entrar a las células beta de los islotes, ¿sí? Entonces, acá lo que va a pasar es lo siguiente, entra la glucosa, ¿sí? A la célula, la que comimos, o sea, estando todo dentro de los islotes y de las células beta pancreáticas, ¿sí? Básicamente, ¿qué hacemos? Viene una exoquinasa, o se acuerdan de las glucoquinasas, esas que vimos ahí en nutrición, la fosforila para que no se escape, ¿sí? Que se quede allí. Entonces tenemos la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato lo que va a hacer es básicamente seguir con el proceso de la glucólisis. Esto termina en piruvato. El piruvato en sí se iba al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs formaba cofactores de reducción. Eso se iba a la cadena respiratoria. De la cadena respiratoria hacíamos fosforilación oxidativa y ¡pum! Teníamos más ATP, ¿sí? Eso haciendo un repaso rápido de la glucólisis. Bien, genial. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta el ATP, ¿sí? Intracelular, y esto va a hacer que se cierren unos canales que son los canales SUR o KIR 6.2, y después esto lo vamos a retomar, ya van a ver por qué, que hacen que básicamente no se escape más lo que es el potasio de adentro de la célula. Entonces esto genera una despolarización de la célula, ¿sí? Y permite la entrada de los canales de potasio tipo, perdón, y permite la apertura de los canales de potasio. ¿Se acuerdan que ayer vimos los antagonistas cálcicos? Esto era lo que inhibían ellos, ¿sí? Bien, ¿qué hacen? Básicamente los canales tipo L, dependientes de voltaje, a partir de los menos 30 milivolts, ¿sí? ¿Se acuerdan que el potencial de membrana en reposo de las células empezaba en menos 90? Bueno, a medida que la célula se va despolarizando, a partir de los menos 30, ese es el umbral, empiezan a abrirse. Entonces yo básicamente acá lo que hago es, me entra la glucosa a la célula, aumento el ATP por todo esto de la glucólisis que hablamos, bloqueo este canal, que es por el que se escapa potasio, entonces yo empiezo a acumular iones positivos, en este caso el potasio, y eso hace que se despolarice la célula. Eso hace que se me abra este canal, que es un canal tipo L, que permite la entrada de calcio, y el calcio, como hablamos, suena la calmodulina, ¿sí? Y que termina siendo que se dé la exocitosis de insulina. ¿Quedó claro eso? ¿Entendieron cómo hacemos para que, básicamente, secretar insulina? Sí, te entendió. Perfecto. Bien, pero ¿qué pasa? No queda esto acá. Después nosotros lo que vamos a tener acá, que son adrenalina, somatostatina, ¿sí? Más que nada la adrenalina, quédense con eso, que básicamente o sea, está asociado el receptor a un receptor transmembrana acoplado a proteína G, pero en este caso GI, ¿sí? Acuérdense que básicamente teníamos ayer, como decíamos, los Gs y los GI. Bueno, va a terminar, esto básicamente que sea GI termina produciendo una disminución del pKa, y si disminuye el pKa, termina disminuyendo la entrada de sodio a la célula y por ende la hiperpolariza. Caso contrario sucede con los PS, ¿sí? Que este aumento del pKa, el aumento del sodio a nivel intracelular, por las vías de señalización. Bueno, en este caso miren quién lo estimula, lo termina estimulando, acá aparece el glucagón, pero en sí lo que más me interesa que se queden son esto, con las incretinas, ¿sí? Entonces las incretinas, no era mentira que producían un aumento de la secreción de insulina, no, sí lo hacen, y lo hacen por todo este mecanismo, ¿sí? Porque básicamente están asociadas o estimulan los receptores de proteína G transmembrana acoplados en este sitio de la célula beta, ¿sí? Esta es básicamente la explicación por qué estas enterohormonas producen esto. Bien, pero también yo les había contado que había algo que, ¿cómo es? Que hacían las señales vagales a partir del sistema nervioso autónomo. Bien, tampoco les mentí. Acetilcolina, acá tenemos el receptor, ¿sí? Asociado a proteína GQ, por eso la fosfolipasa C con el inositol trifosfato y el desilglicerol, ¿sí? Que terminan estimulando la proteína quinasa C y con esto el aumento de calcio, ¿sí? Entonces, ahí básicamente, y con este gráfico, explicamos estos tres mecanismos del que yo los hablé, ¿sí? La glucosa, que entra a partir de los GLUT2 y todo lo que se da, el sistema nervioso autónomo con las señales vagales, y las incretinas, es decir, estas enterohormonas. Bien, ¿vamos hasta acá? Sí, estamos. Perfecto. Entonces, este es el secreto. Esto básicamente
es nuestra secreción que tenemos todos nosotros, o sea, todas las personas que no tenemos diabetes, ¿sí? Es básicamente, esta es la insulina, cómo se secreta. Si se dan cuenta, es un patrón de secreción bifásico, con dos fases, o bimodal, en el que básicamente tenemos una secreción rápida, un primer pico, que sean los primeros, básicamente línea de tiempo, línea de insulina plasmática con la concentración, esta a mí no me interesa que lo vean, pero básicamente miren cómo tenemos acá un primer pico que se da entre los primeros minutos. Esto se da porque básicamente el páncreas tiene, deja como preparado para la próxima vez que coma, una vez que ya pasó, o sea, nosotros tenemos un periodo prandial, ¿sí? Comemos algo, secretamos insulina, listo, bien. Cuando dejamos de producir insulina en un periodo de ayuno, el páncreas ya comienza a secretar insulina de vuelta, o sea, secreta insulina todo el tiempo, pero en sí la va guardando como unos gránulos que los tiene como en la periferia de la célula. Entonces, esto es lo que le permite que cuando nosotros comemos, hace un primer pico de secreción rápido, ¿sí? Y bastante alto, es una concentración bastante alta, si se fijan, con respecto a la segunda secreción, que ya empieza a descender por acá, y después, si ven, es como más de un aspecto de meseta, ¿sí? Pero prolongado. Miren que este pico es alto, genial, mucha concentración, pero corto, ¿sí? En tiempo. En cambio, esta segunda secreción de la segunda fase no es tan alto, pero es prolongado, ¿sí? Bien, entonces básicamente ese es nuestro patrón de secreción normal que tenemos todas las personas que no tenemos diabetes. Las personas con diabetes tipo 1 se quedan sin insulina, entonces esto estaría todo llano. Las personas con diabetes tipo 2 primero pierden el primer pico y después el segundo, ¿sí? Básicamente también esto lo pueden dividir en una fase rápida y una lenta, ¿sí? Bueno, según cómo lo lean, eso lo van a tener. Bien. Ahora vamos a lo siguiente, y esto lo vamos a desglosar viendo este gráfico, y vamos a tratar de que nos quede más o menos claro. Yo a mí ahora les voy a explicar lo que me interesa que les quede. Porque la verdad que creo que es mucho de señalización intracelular, que no vamos a ser mejores médicos por saber esto, y creo que esa es la idea. Bueno, si a alguno le gusta, genial. Bien. Básicamente la insulina, ¿sí? ¿Cómo va a ejercer su efecto? Lo hace a través de su unión a un receptor tetramérico. ¿Por qué tetramérico? Que viene de 4, ¿sí? Básicamente tiene dos dominios y cada dominio, o sea, un dominio extracelular y un dominio intracelular, ¿sí? Bien. Dominio intracelular, ¿se ve el mouse? Sí. Intracelular, extracelular, ¿sí? Tetramérico, de 4. Bien. Estos dos dominios, pónganle una letra A. Esta mierda, ¿cómo la saco? Ahí está. Pónganle una letra A a cada palito de esto y una letra B a cada palito de esto, ¿sí? Fenómeno. Entonces, se une al receptor tetramérico, como ya dijimos, dos dominios, uno extracelular, 2 alfa, y otro intracelular, 2 beta. Por eso le decía, pónganle una A y pónganle una B. Bien, ¿qué es específico? Este básicamente tiene actividad tirosincinasa, ¿sí? También, de segundo, toda la parte de los receptores. Y se ubica en la superficie de las células diana, o sea, las células donde actúa la insulina, principalmente tejido adiposo, hígado y músculo, ¿sí? Triado. Bien, entonces la insulina se va a unir al dominio extracelular del receptor. Perfecto. O sea, se va a unir acá como vimos, ¿sí? Esta es la molécula. Bien. Entonces, se une ahí y tras dicha unión se va a producir una autofosforilación. Básicamente es lo que les explicaba. Todo lo que fosforila es como que activa o tiende a que siga el proceso, ¿sí? Bien. Entonces, se autofosforila el receptor y se van a fosforilar sustratos del receptor insulínico. Sí, estos dos, básicamente, el IRC1 y el IRC2, ¿sí? Bien. De forma que estos pueden asociarse a la PI3K. Bien, entonces, se une, se autofosforila el receptor y se fosforilan básicamente estos sustratos, ¿sí? Y esto va a permitir que se pueda fosforilar la PI3K. Bien. Básicamente, la PI3K va a catalizar la formación del PIP3, el fosfatidil, inositol, trifosfato y demás, en la membrana plasmática de la célula. Y el PIP3, va a estimular a su vez la actividad de una proteincinasa, bueno, esta, la PDK1. ¿Bien? Bueno. PI3K, o sea, para que vean que no les miento, el PIP3 va a estimular esta, ¿sí? Todo esto, las flechitas, es de estimular y fosforilar. Por eso, fosforilamos, miren la cantidad de fosfato que tienen y básicamente hacemos que todo siga para adelante, ¿sí? Activamos todos los procesos. Bien. Entonces, este PDK, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a seguir fosforilando. A su vez fosforila y activa hidrosacinasas, entre las cuales tenemos las isoformas
lambda y, esto era, perdón, delta y lambda, de la PKC, ¿sí? Y la proteincinasa tipo B, que es esta, la PKB, que también se denomina AKT. Entonces, es todo un trabalengua, pero bueno, ahora vamos a llegar a lo que yo quiero que les quede y listo. Pero por si alguien se lo llega a preguntar, no creo, salvo que sea Fiorenza. Miren cómo no le estoy mintiendo, la PK1 entonces activa la proteína quinasa C con las isoformas delta y lambda, y la PKB, que también se denomina AKT. Listo, perfecto. Bien. ¿Qué va a hacer la PKC? Que es lo que a mí me interesa que ustedes se queden, también lo estimula la PKB, y ahora vamos a seguir. Lo que va a hacer es que tanto la PKC como la AKT, ¿sí?, van a favorecer la translocación del transportador GLUT4, ¿sí?, hacia la membrana plasmática, lo que aumenta la captación de glucosa. Bien, o sea, esto básicamente se dan todas, como les digo, más que nada tejido adiposo, hígado, músculo. O sea, primero nosotros vimos cómo secretamos insulina y ahora vamos a ver, una vez como secretada la insulina, actúa sobre los tejidos. Y bueno, actúa básicamente así la insulina, ¿sí? Lo que hace es esto, va a hacer que en todos nuestros tejidos se empiecen a expresar, o sea, nosotros a los GLUT4 ya lo tenemos formado, solamente tenemos que hacer que salgan y que vayan hacia la membrana plasmática para que puedan entrar, la glucosa al sitio, ¿sí? Entonces, básicamente, mediante todo este trabalengua, y mediante básicamente la PKB o la AKT, como le quieran decir, y la PKC, hacemos que haya una translocación de los GLUT4 hacia la superficie, ¿sí? Entonces, hacemos esto y después lo que termina pasando es que la PKB sigue estimulando ciertas proteínas y demás que terminan produciendo una inhibición de la gluconeogénesis y un aumento de la glucogenogénesis, ¿sí? Nada nuevo, ¿sí? Como les dije, hormona anabólica. Todo lo que tiene génesis se estimula, todo lo que es catabólico se inhibe. Bien, entonces, efectos de la insulina, y acá lo volvemos a repasar. Decimos que es una hormona anabólica, o sea, tiende a estimular todo el proceso de génesis y suprime los catabólicos, y de neogénesis. Es hipoglucemiante, lipogénica, antilipolítica e induce síntesis proteica. A nivel hepático, lo mismo que les vengo diciendo. A nivel del músculo, facilita la entrada de glucosa a través del transportador GLUT4 y favorece la síntesis de glucógeno. En el tejido adiposo suprime la lipólisis y promueve la lipogenogénesis, favoreciendo así el almacenamiento en forma de triglicéridos. Y promueve la entrada de potasio a la célula. Esto es importante, la insulina tiende a que el potasio entre a la célula, porque estimula la bomba, ¿sí? Bien. Vamos a clasificarlas. ¿Hasta ahora venimos bien? Silencio. Sí, sí. Bien, tomo agua y seguimos. Bien, las clasificamos fácil. Esto es lo que tienen que saber de fármaco y ya está. Insulinas. Las nativas son, o sea, las se clasifican nativas y en análogos de insulina, ¿sí? Básicamente, los nativos son péptidos de origen animal o biosintético, cuya secuencia aminoácidica está inalterada, ¿sí? Y refleja la hormona que existe en las distintas especies biológicas, ya sean animales o humanas. Dentro de ellas nos encontramos con la insulina regular, corriente o cristalina, ¿sí? Son todos sinónimos, no se preocupen, capaz que leyeron diferentes nombres, es la misma, ¿sí? Quédense tranquilos. Y es la única, como les pongo acá, que tiene administración endovenosa. Todas las demás, subcutáneo, ¿sí? Después tenemos la NPH, que es la única que es blanca, todas las demás son transparentes, y después tenemos los análogos de insulina, que son obtenidos por ingeniería genética, en los que se modifica la secuencia aminoácidica, ¿sí? Y ahí tenemos la de acción rápida, lispro, aspart y lulicina, y las de acción prolongada de Gluec, gargina y de Temil. Bien, como les decía acá, y un cuadrito para, básicamente resumimos, tenemos la acción rápida, humana o cristalina, aspecto transparente, fíjense como la NPH dice aspecto lechoso, blanco, ¿sí? Los análogos de acción rápida, lispro, aspart y glulicina, análogos de insulina de acción lenta, la argina de Temir de Luec. Escuchan, básicamente, la argina de Luec y de Temir y los análogos de insulina rápida son los más caros, ¿sí? Es probable que como público nos encontremos con pacientes que estén básicamente con insulina de acción intermedia o NPH. La rápida, como es la única que se administra por vía endovenosa, suele ser la que se utiliza para tratar los cuadros de descompensación aguda, ¿sí? Por ejemplo, cetoacidosis diabética o el síndrome hiperosmolar cetóxico, ¿sí? Porque es lo, como les digo, el tema de es la única que tiene la administración endovenosa, ¿sí? El inicio de acción varía, los análogos de insulina, bueno, como estoy honesto, los análogos de insulina de acción rápida
o sea, empiezan a hacer efecto 5 minutos después de ser aplicado, bueno, van viendo cómo varía, ¿sí? El máximo efecto a la hora y la duración total. Quiero que se fijen eso, que es lo que más me interesa. Duración total de la acción, 4 a 6 horas para la humana, 2 a 3 para la Lispro, 2 a 16 para la NPH, de acción intermedia, y después la de Temir, alrededor de 2 a 16, cerca de 24 para la Gargina y hasta 42 para la del UV, ¿sí? Bien, para que se den una idea, bueno, acá les pongo otro grafiquito, sí, con lo mismo. Che, esto, ¿ustedes también lo están viendo, esto negro que está acá? Está rompiendo los huevos. No. De una, yo lo veo nomás entonces. Bueno, nada. A ver, si lo puedo usar. Ahí te fue justo. Bien, inicio, como les decía, el efecto máximo y la duración, ¿sí? Quédense con la duración, es lo que más me interesa, ¿sí? Pero bueno, si ustedes se los aprenden o clasifíquenlas en insulinas de acción rápida, los análogos, ¿sí? Lispro, Aspart y glulicina. Los de acción, perdón, eso es ultra rápida, ¿sí? Los de acción rápida, la regular, ¿sí? Los de acción intermedia, NPH, y los de acción lenta, Gargina, de Glueck y de Demir, ¿sí? Clasifican así, esos 4, y listo. Les va a ir de 10 y también les va a servir y, bueno, nada, no le van a errar nunca. Acuérdense que las nativas son también las más baratas, NPH irregular, y todas las otras son básicamente las que salen por ingeniería genética, ¿sí? Que modificamos los aminoácidos. Clasificándolas así ya estamos. Zonas de aplicación de la insulina, ¿sí? Básicamente son estas. Bueno, la región deltoidea, a nivel de los brazos, la parte posterior del tríceps, región periumbilical, a nivel de los muslos, ¿sí? La región básicamente externa del cuádriceps, ¿sí? Ahí vienen, no les pude conseguir, fíjense después en internet, vienen como unas, para aplicarse son, no sé si lo vieron alguna vez, pero es como un cartoncito que vos te lo colocás en el abdomen cuando te estás por inocular, y como que tiene los circulitos y vas como separado para que vos vayas viendo dónde te vas colocando las dosis. Eso básicamente porque se dice que entre cada sitio de administración está bueno dejar 2 centímetros, y es como que eso ya te lo acomoda. O sea, bueno, no sé. Después también lo mandan la útil la foto. No sé si me habrán entendido lo que les expliqué y demás. Bueno, nada. Bueno, acá dice justo, dejar Sí, dos que centímetros. justamente entre cada aplicación vos tenés que dejar siempre espacios para poder aplicarse. O bueno, Leno, lo que hace, por ejemplo, mi prima, es aplicarse un día en una pierna, otro día en otra pierna. También, claro, lo va alternando. Yo el que decía, es como un cartoncito en internet de estar. Yo me colgué, o sea, lo busqué y después creo que me colgué de copiar y pegarlo, pero es básicamente como que ya te trae como subdividido. Es como que vos te lo ponés y tiene, o sea, los circulitos, o sea, vos lo ves con tu piel, te lo segmentas, pero sí, también, esa es la otra. Y lo que hacen, bueno, acá lo que más tienen cancha, como vos decís, tu prima y toda la gente se tiene que colocar insulina. Pero bueno, en fin, eso por si le llegan a preguntar. Ah, bueno, después lo otro, nada, básicamente para colocárselo vos agarrás, te haces un pliegue entre el pulgar y el índice, ¿sí? O esto dicen las guías, no sé cómo también, nunca me coloqué insulina, pero bueno, básicamente tiene que ser como te lo tenés que agarrar una presión leve, ¿sí? Sin hacer mucha fuerza. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es que agarremos un poco de músculo y básicamente la insulina se coloca a 90 grados desde el pliegue que vos agarras. Si nosotros la insulina o sea, tocamos el músculo, tenemos una absorción muy rápida y te corremos mucho riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Si no, se tiene que administrar a nivel subcutáneo. Por eso la toma del pliegue tiene que ser suave, ¿sí? Sin mucha fuerza. Bueno, entonces, para que entiendan esto, y a ver si me entendieron, fíjense que este es, como yo les dije, el patrón de secreción bifásico normal que tenemos todos, ¿sí? Bueno, ¿qué queremos hacer con esto? Nosotros tratamos de emular, por ejemplo, a los pacientes diabéticos tipo 1, no los tipo 2, pero los pacientes tipo 1 hacemos lo que se llama esquema basal bolo. No se lo van a tomar ustedes a estos que están en tercero, a los de quinto sí. Pero, ¿a qué voy con esto? Tratamos de emular el patrón de secreción bifásico normal que tenemos, ¿sí? Básicamente con los análogos de acción rápida, preprandiales, tratamos de básicamente emular el primer pico, ¿sí? Y después, la segunda fase la tratamos de emular con las de acción prolongada o intermedia, ¿sí? Hagan de cuenta que acá tenemos Lispro, Aspart y glulicina, y acá podemos poner NPH o Glargina de Glueck y de Temir. ¿Se entiende? Sí. Sí, te De entendemos. 10. Genial.
Bueno, seguimos entonces. Efectos adversos, hipoglucemia, acuérdense que como les dije, mete potasio dentro de la célula, puede hacer hipocalemia, lipodistrofia, lipohipertrofia, infección en el sitio de aplicación, aumento de peso. Indicaciones de insulinoterapia las pueden dividir en transitorias y absolutas, ¿sí? O indeterminadas. Básicamente, no sé, me ocurre, un diabético tipo 1 siempre va a estar con insulina. Después pacientes que no llegan al control metabólico y demás, que son tipo 2, empiezan a estar insulinizados de por vida. Y si no, tenemos las transitorias, un paciente que hace una cetoacidosis diabética y es tipo 2, un paciente que por cualquier motivo, chicos, es diabético y lo internan, ¿sí? Ahí hay que manejarlo con insulina endovenosa, o sea, se le pone regular, ¿sí? O con las subcutáneas, dependiendo del paciente, pero bueno, se le da insulina. Después, bueno, glicosiladas, las glicosiladas, y esto lo les pongo ahí, pacientes con hemoglobina glicosilada, bueno, me agregué una D, con valores por encima de eso se ve, eso según las guías, ¿sí? Eso, bueno, tómenlo ahí con pinzas, pero bueno, según las guías se va viendo, no es lo mismo la sociedad argentina lo que plantea, no es lo mismo lo que plantean los americanos, no es lo mismo lo que plantean los europeos, no es lo mismo lo que plantean los indios, literalmente, los de la India, y no es lo mismo lo que plantean los franceses. Según los valores de glicosilada, ellos te insulinizan según distintos valores, ¿sí? Bien. Y ahora pasamos a los orales. Lo que vamos a ver es esto, los que son los inhibidores de la alfa-glicosidasas y después están las resinas catiónicas o algo de eso, no se usa, ¿sí? Y lo importante es que sepan esto que está acá. Si quieren saber lo otro porque tienen tiempo y porque les gustó, fenómeno, sépanlo, una masa. No sé si nunca vi un paciente y vi varios diabéticos, nunca vi ninguno con esos fármacos, ¿sí? Siempre se manejan con esto y las guías hablan de esto, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver? Insulinos sensibilizantes como la metformina y las tiazolidindionas, o bueno, la metformina está dentro del grupo de las biguanidas, es la única. Los secretagogos, sulfonirurias y glinidas, y el efecto, o sea, los que básicamente tratan de ser, o de emular las incretinas, los agonistas de los GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4 y los inhibidores de GLT-2 que los vimos ayer un poquito. Bien, básicamente, bueno, acá están las alfa-glucosidasas, que son las que le dije que no vamos a ver. Esto es del Velázquez, por las dudas. Después tenemos los inhibidores del contraportador, los que aumentan la sensibilidad a la insulina, ¿sí? El aumento de la secreción de insulina, más que nada las sulfa y las glinidas acá, ¿sí? Y el retraso de vaciamiento gástrico, bueno, GLP y todo eso. Bien, acá les pongo un grafiquito que básicamente tiene contraindicaciones y ¿qué más? Bueno, la eficacia, o sea, el porcentaje de glicosilada que disminuyen, ¿sí? La vía de administración. Me interesa que se queden con, bueno, insulina subcutáneo endovenoso y acá, por favor, ¿sí? Subcutáneo, ¿sí? Agonista de GLP y cosas. Bien. Bueno, tienen riesgo de hipoglucemia. Fíjense cómo la insulina tiene mucho riesgo, las sulfos tienen mucho riesgo, ¿sí? Contraindicaciones también, miren cómo la insuficiencia cardíaca básicamente contraindica la pioglitazona y todos los demás básicamente insuficiencia renal o hepática, ¿sí? Bien, embarazo lo mismo. Bien, metformina. La metformina es un fármaco insulino sensibilizante. Disminuye la glucemia, ¿sí? También, porque se aumenta la sensibilidad a la insulina, por otros mecanismos disminuye la glucemia. A ver, es hipoglucemiante, pero no les va a generar una hipoglucemia. ¿Se entiende lo que voy con esto? Por si ustedes se lo tienen que explicar a los profes. Así Porque más de que uno le va a decir, no, disminuye valores elevados de glucosa, pero nunca puede llegar a provocar una hipoglucemia porque no estimula secreción de insulina, sino que hace que el cuerpo sea más sensible a la insulina. Pero si de por Perfecto, sí no hay estímulo para mandar insulina a circulación, no hay tutía, no hay efecto. exactamente. Bien, eso es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, y por eso yo les pongo que es hipoglucemiante. Pero que nunca va a llegar a producir hipoglucemia, ¿sí? Bien. Farmacocinética. A nivel intestino delgado se absorbe. Biodisponibilidad muy buena. ¿Sí? Distribución no suena proteínas. Metabolismo tampoco sufre metabolización hepática. Y la excreción, que es lo que a mí me interesa, se elimina de forma activa por orina. Entonces, hasta un clearance de 45 lo dejamos igual, en la dosis. Entre 30 y 44 se disminuye un 50-75%. Menos de 30 se contraindica. ¿Sí? Esto está hecho con el Velázquez y el Gutmann. Los dos hablan de lo mismo. ¿Sí? ¿Qué más? La metformina siempre se arranca a dar, la dosis máxima es de 2,5, 3 gramos, según donde lo lean,
pero siempre se empieza con dosis bajas y se va escalando, ¿sí? De 500 en 500 y así. ¿Sí? Más que nada porque el gran efecto adverso que tiene este grupo de fármacos es el malestar gastrointestinal. La persona no para de tener diarrea, no para de tener náuseas y vómito y nos quiere matar, ¿sí? Porque básicamente te dice, sí, muy lindo con mi diabetes, pero yo la verdad que no estaba tan mal y ahora me está dando una metformina que no paro de cagar y vomitar, ¿sí? Entonces, para evitar eso, se da esto de forma escalonada, ¿sí? Bien. Farmacodinamia. Básicamente de lo que se habla es que empieza a toquetear un poco todo lo que es la cadena respiratoria, ¿sí? Lo que es el complejo 1, o sea, es una inhibición transitoria del complejo 1, o sea, esto está, o sea, el tema del mecanismo de acción y demás, Goodman y Velázquez hablan de lo mismo, pero como está claro ahora, dice que parece ser que es así, ¿sí? Está como, todavía falta un poco de exactitud para decir la metformina definitivamente actúa así, ¿sí? Entonces, produce, por lo que sabemos hasta ahora, o lo que saben los libros, es que produce una inhibición transitoria del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, ¿sí? Reduciendo así la síntesis de ATP. Hay menos ATP, ¿sí? El desbalance AMP-ATP aumenta a favor de la AMP. Y esta disminución de la síntesis de ATP se asocia a que se inhiba la actividad de ciertas enzimas implicadas en la gluconeogénesis y que haya una activación indirecta de la AMPK, otra vía de señalización, ¿sí? Que va a inhibir la expresión de genes gluconeogénicos, valga la redundancia, y lipogénicos y va a estimular la beta-oxidación, ¿sí? Por ende, estos efectos mediados por una disminución del ATP disminuyen la gluconeogénesis hepática y reducen el contenido de triglicéridos en el hígado, músculo, lo que da lugar a una mejora en la sensibilidad de la insulina, ¿sí? Acuérdense que la insulina, el Robbins habla un poco de la, bueno, plantea un poco lo de la vía de la proteína quinasa C y también habla de esto, como les decía en un principio, de la gluco y la lipotoxicidad, ¿sí? Los efectos adversos, el malestar gastrointestinal, bastante frecuente, ¿sí? La acidosis láctica, esto se da principalmente en pacientes que tienen predisposición a hacer acidosis láctica y en pacientes que consumen altas dosis de metformina. La metformina en altas dosis empieza a estimular un poco lo que es la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Esta glucólisis que nos daba poco rédito de ATP, pero que encima formaba lactato, ¿sí? Entonces, en ciertos pacientes es lo que se puede dar esto, pero no es que se da en todos. ¿Entiendo lo que voy? ¿Sí? Tiene que haber predisposición previa. Y puede haber una reducción de los niveles de vitamina B12. Bueno, nada, eso se dice que es muy poco. O sea, perdón, se habla de que es creo que era un 10, 20%, pero ahí hay que ver si progresan o no a lo que es básicamente la anemia megaloblástica que se produce por déficit de B12, ¿sí? Eso ustedes, anemia y eso se ven en defensa, así que ahora no les interesa. Contraindicado, básicamente, como les digo, en todas las situaciones que predisponen a la acidosis láctica, si se ponen a ver: insuficiencia hepática grave, enfermedad pulmonar grave, insuficiencia cardíaca descompensada, alcoholismo crónico, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de metformina? De momento no. Joya. Bien, la cesolidiona, ¿sí? Acá la única que tenemos es la piolitazona. La Rossi se nos fue. ¿Por qué? Bueno, básicamente la Rossi la empezaron a dar, todo muy lindo, y empezaron a ver que había cierta incidencia en lo que es la prolongación del QT, no sé si vieron Electro. Bueno, básicamente prolongaba el QT y empezaron a ver que había más chances de que las personas tengan lo que es una arritmia que se llama taquicardia ventricular polimórfica o torsada de Points, ¿sí? Entonces se la retira del mercado. Después se empiezan a ver más estudios y terminan viendo que la Rossi no hacía eso en realidad, o no la hacía con tanta incidencia como se creía. Pero bueno, ahora tenemos la PIO, es la que quedó. La PIO básicamente la absorción tubo digestivo, tiene mucha unión a proteínas plasmáticas, tiene un metabolismo hepático que da lugar así metabolitos, metabólicos puse, bueno, 3 activos y 3 inactivos. Lo que me interesa que les quede esto es que la excreción es biliar, por ende si la persona tiene insuficiencia renal y tiene un clearance de proteínas, ya no puedo ni hablar, y tiene un clearance bajo, piolitazona podemos dar tranquilos, ¿sí? No hay que modificar la dosis. Farmacodinamia básicamente van a ser agonistas de receptores nucleares, ¿sí? de un subtipo particular que va a estar ubicado en los adipocitos, células de músculo cardíaco, esquelético y el endotelio, ¿sí? Que es básicamente es el PPAR gamma, ¿sí? Este básicamente lo que hace es altera básicamente la transcripción de genes, ¿sí? Va a haber como dice ahí, se produce una expresión de genes, o sea, lo que hace este agonista cuando se une, se produce una expresión de genes que regulan el metabolismo glucídico y lipídico, y además de este mecanismo, también puede modificar de forma indirecta la expresión de diversos genes implicados en la aparición de resistencia
a la insulina y el desarrollo de aterosclerosis. ¿Sí? Como resultado final, tras esta variación, como les quería decir en un principio, en la transcripción de diversos genes, producen, y quédense con esto, ¿sí? Díganle que son agonistas de un subtipo de receptor nuclear denominado PPAR-gamma, que produce una gran variación en la transcripción de diversos genes implicados básicamente en el metabolismo glucídico y lipídico, y que lo que terminan produciendo es esto. Incremento de la sensibilidad a la insulina en el músculo y en el hígado, favorecen la captación de glucosa, reducen la gluconeogénesis hepática y redistribuyen el tejido adiposo, ¿sí? Incrementan la grasa subcutánea y la sacan básicamente de los tejidos, que eso es lo que también aumenta, como les decíamos antes, la sensibilidad a la insulina. ¿Sí? Estos son fármacos muy interesantes en pacientes con esteatosis hepática y diabéticos. ¿Sí? Básicamente la esteatosis es un mecanismo de almacenamiento, como vieron. Bueno, en este caso de lípidos, bueno, son fármacos que andan muy bien en pacientes con diabéticos y con esteatosis hepática. Efectos adversos, el aumento de peso y el edema, ¿sí? Por retención hidrosalina, ese es el más frecuente. Puede haber una reducción de hematocrito, que no se sabe si es por el aumento de esta retención de líquido y que básicamente termina habiendo una dilución sanguínea y por ende el hematocrito cae por eso, o si es porque hay una afectación de la hematopoiesis primaria. ¿Sí? Hay mayor riesgo de fracturas, o se vio mayor riesgo de fracturas en mujeres, y hay mayor riesgo de cáncer de vejiga. Bien, contraindicado, básicamente, pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Se puede dar en pacientes con insuficiencia cardíaca? Si leen el Goodman, les va a decir que sí. No lo pueden dar en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada o pacientes con IC muy grave, ¿sí? Más que nada por esto de la retención hidrosalina. Antes, básicamente, estaban totalmente contraindicados. Si bien, básicamente, el Velázquez creo que habla de que está contraindicado. Bueno, el Goodman ya dice que los últimos estudios que se vio hace poquito se puede dar. El tema es que no los podemos dar en ese tipo de pacientes. O sea, antes básicamente se los contraindicaba totalmente. Sulfonilurias, ¿sí? Sulfonilurias, no los marqué en rojo a las letras. Bueno, no importa, no se los marco. Es un toque mío. Clasificación, la clasificamos en segunda y tercera generación. ¿Sí? Básicamente, a medida que aumenta la generación, hay menor riesgo de efectos adversos y mayor efectividad. ¿Sí? Las sulfos en sí, en el tratamiento de diabetes, se trata de que sea un fármaco que no se dé ya. ¿Sí? Pero bueno, en lo público se ve porque son muy baratas, pero en sí tienen muchos efectos adversos, ni hablar los ancianos. Entonces, un anciano agarra, se toma una sulfo, que hay que tomarla siempre con la comida, ¿sí? Porque si no te hacen una hipoglucemia. Y el tema del viejo no es que te haga la hipoglucemia y ya. Te hace la hipoglucemia, se cae, se quiebra la cadera y después se caga muriendo por eso, ¿sí? O sea, a eso voy de que, más allá de los efectos adversos, disminuyen la glicosilada, sí, pero bueno, lo ideal sería no solo fármacos, como les digo y repito, que más queremos en pacientes que están con diabetes, ¿sí? Los algoritmos, de hecho, lo ponen en lo último, ¿sí? Bien, sulfolinurias entonces, segunda y tercera generación, glibenclamida, glipizida, glicazida, tercera, glimeprida. Todas tienen una semilla corta, excepto la glibenclamida, por ende, hay que darla varias veces. La absorción en tubo digestivo, mucha unión a proteínas, el metabolismo hepático y la excreción renal y biliar en proporción variable, excepto en el caso de la gliquidona, que se elimina por la bilis. Bien, la farmacodinamia, y volvemos acá, y lo van a entender y ya está, y no se lo van a olvidar más. ¿Qué hacen las sulfo? Me bloquean este canal, ¿sí? Entonces, básicamente, emulan lo que, o sea, sin glucólisis previa por entrada de glucosa, yo te bloqueo acá, pasa todo lo que yo les expliqué antes, retenemos potasio, despolarizamos la célula, abrimos los canales de calcio dependientes de voltaje tipo L, entra el calcio y sale la insulina. ¿Sí? Ese es el canal sur que bloquea. El subtipo, ¿sí? Porque actúan sobre un subtipo, o sea, en una parte específica del canal sur, si no me equivoco, es el 6.2, ¿sí? El Velázquez y el Goodman no lo especifican, el Flores lo especificaba, y si no me equivoco es ese. No llegué a buscarlo, la verdad, porque estuve leyendo eso hoy, tuve con varias cosas todavía. Entonces, el temita es ese, ¿sí? Ese es el mecanismo de acción de las sulfos. El subtipo, bueno, acá no se los agregué, pero ya se los dije ahora, así que ya lo tienen ahí. Y bueno, bien, efectos adversos, obviamente, hipoglucemia, y no es dependiente de la ingesta de glucosa, entonces es mucho el riesgo. ¿Sí? Aumento de peso, malestar gastrointestinal. Las glinidas, repa y natelinida. ¿Frecuentes de ver? No lo sé, yo nunca las vi. ¿Sí? En sí, como les pongo acá, la farmacocinética, a mí de esto que me interesa, porque las sulfos se las van a preguntar. Estas, no sé si se las van a preguntar. Quédense con que el mecanismo de acción es prácticamente igual, es en otro subtipo del canal
sur, como vimos recién, o sea, no distinto, no en el 6.2, como lo hacen las sulfos, y lo que tienen es que, básicamente, se dice que tienen un riesgo de hipoglucemia menor. ¿Por qué? Porque lo hacen este efecto solamente, o sea, secretan insulina solamente en presencia de glucosa, ¿sí? O sea, el paciente tuvo que haber comido, si no, solo no va a alargar. Eso nomás. Y ahora vamos a lo importante, a lo nuevo, a lo que se da primero y que se busca siempre que los pacientes tengan, que son los agonistas del receptor de GLP-1, los inhibidores de PP4 y los inhibidores de GLT2, ¿sí? Bien. Entonces, farmacocinética, son todos de... Fíjense que todos terminan en tida, ¿sí? Entonces, forma para acordárselos. Exenatida, liraglutida, dulaglutida y lixisenatida. Ese no lo vi nunca, los otros los vi. ¿A qué voy con esto? Acordarse de los nombres, yo por lo menos no tengo, sabe hacer nomotecnia, pero si no, creo que más que nada repetir, repetir y repetir, no hay otra, es una paja, pero es lo que queda. Entonces, bueno, nada, sépanse los nombres, aunque sea sépanse dos. Absorción y administración, todas de administración subcutánea y tienen buena absorción. El tema es la excreción, varía, ¿sí? Renal para exenatida, liraglutida no se identifica un órgano específico como ruta principal de eliminación, y albiglutida y dulaglutida a nivel renal, ¿sí? El albi no se lo agrega ahí arriba. Bueno, nada. Farmacodinamia, ¿sí? Activan el receptor, son agonistas del receptor de GLP-1. Hasta ahí nada nuevo para ustedes. Básicamente estos receptores se expresan por las células beta, células del sistema nervioso central y periférico, en el corazón, los riñones, pulmones y la mucosa gastrointestinal. A nivel de las células beta, la unión de estos receptores produce un aumento de la síntesis y exocitosis de la insulina de manera dependiente de la glucosa. A nivel del sistema nervioso central, la unión de estos receptores determina los efectos sobre la ingesta de alimentos y el vaciado gástrico. También se cree que hay en el área postrema y a nivel del sistema nervioso central ciertos receptores, y por eso explican, ¿no?, los principales efectos adversos, que son las náuseas y los vómitos, ¿sí? Estimulan la emesis, estos fármacos, supuestamente. El efecto adverso igualmente, tras la administración, se va cediendo, ¿sí? Se habla de que se van acostumbrando. Después, puede haber alteración en la farmacocinética, es decir, en la absorción y demás de algunos anticonceptivos y antibióticos. ¿Por qué? Porque acuérdense que retrasa el vaciamiento gástrico, entonces pues eso puede afectar un poco la farmacocinética de estos fármacos, como les digo. Hipoglucemia es rara si sea solo, porque acuérdense que o sea, este aumento en la síntesis y la exocitosis de insulina es dependiente de la glucosa, ¿sí? Tiene que haber comido. Pero si ya con sulfos puede ser probable, y pancreatitis con exenatida se vio. Básicamente, si viene un paciente con pancreatitis, o sea, con antecedente de una pancreatitis, bueno, fíjense de no darle exenatida. ¿Todo claro? Sí, se entendió. Los inhibidores de PP4, sí, de las de dipeptilpeptidasas, en este caso la 4, que es la que más nos interesa a nosotros, terminan todos en tina, ¿sí? Gliptina, gliptina, vidagliptina, sapsagliptina, ¿sí? Lina, cita, vida, saxa. Farmacocinética, absorción en el intestino delgado, distribución muy alta a proteínas, en lo que es la linagliptina, y nula para el resto, ¿sí? Interesante de estos, quédense también con la excreción biliar para la linagliptina. ¿Por qué? Porque en pacientes diabéticos y con disminución del clearance es genial por el tema de no modificar la dosis, ¿sí? Yo les rompo mucho las bolas capaz con el clearance, pero es básicamente porque ustedes deben haber visto, o sea, hacen nefropatía diabética los diabéticos. Entonces llega un momento que ya o sea, hay que manejarlos, pero tener muy en cuenta el clearance, ¿sí? Por todo el tema de la farmacocinética de los fármacos. Es renal para el resto, hepático para todos, excepto para la cita, ¿sí? La farmacodinamia, bueno, nada, si entendieron todo lo otro, tratamos de que o sea, estas enterohormonas, las incretinas, tengan una vida media de mayor duración y que no sea de tan solo 1 o 2 minutos, como tienen fisiológicamente en todos nosotros, para que puedan ejercer con más tiempo y duración sus efectos, ¿sí? Bueno, lo hacen en forma competitiva, la anilina y la cita, y después formando las ecovalentes, la vida y la saxa, ¿sí? Efectos adversos, se vio que hay un incremento en la infección de las vías respiratorias y urinarias, y hipoglucemia se asocia a sulfos. O sea, estos malestar gastrointestinal y eso puede haber, pero no es tan frecuente. El tema del aumento de las infecciones es porque básicamente se vio que fisiológicamente las dipeptilpeptidasas pueden tener cierta involucración en lo que es el sistema inmune, más que nada a nivel de los linfocitos T y demás. Yo la verdad que de defensa eso no me acuerdo, ustedes ya lo van a ver, así que nada, si después lo ven y
y se acuerdan y me quieren decir una bomba. Los inhibidores SGLT2 lo vimos ayer, ¿sí? DAPA, EMPA, CANA. Lo mismo, la absorción del tubo digestivo, la distribución, pero con una muy alta unidad de proteínas plasmáticas. El metabolismo no me interesa, pero sí me interesa la excreción de vuelta, renal y fecal, en caso de EMPA, y la CANA, ¿sí? ¿Qué más de esto? Bueno, los efectos adversos, acuérdense, aumenta la cantidad de glucemia en la orina, ¿sí? Por ende, es normal que hagan, o sea, como hay mucha glucosa para las bacterias, eso les encanta, entonces es probable que hagan infecciones urinarias o micóticas, ¿sí? Todos los diuréticos, no se olviden, siempre el efecto adverso, díganle que es hipotensión, no le pueden errar, ¿sí? Salvo la espironolactona o la esplerenona, que vimos ayer que la potencia diurética es baja, pero si no, no le van a errar, ¿sí? Y bueno, eso fue esto. No sé si les sirvió, si hablé muy rápido, si ya le dieron clase de esto en fármaco. Creo que es genial entenderlo desde la Recording fisiología, stopped. no se lo olvida más, ¿sí? Ujú. Sí, sirvió un montón. Por suerte, fue una de las que más o menos, bueno, creo que quedó claro porque me acuerdo que hubo más de un taller de cursado. Mismo insistía mucho de agarrar y demostrar justamente cómo era el tipo de medicamento de insulina, porque me acuerdo que habían hecho una demostración hasta con lapiceras. Y no sé si todo, pero creo que unos talleres que hasta simulaban hacer un juego de rol para simular cómo sería no un diagnóstico, perdón, un plan de uso de insulina. O bueno, ¿cómo le dirías vos a un paciente para que use diariamente la insulina? Bien, bueno. eh, eso no era pregunta, vos me contaste cómo fue el taller, ¿no? Sí, sí. Ah, genial, genial. Por eso esta clase justamente me sirvió bastante. Bueno, fenómeno, me alegro mucho. Y ¿cómo es? Nada, nos estamos encontrando estos días. Yo ahora, no sé, salvo que quieran ver dislipemia ahora, yo les doy la clase de dislipemia, no pasa nada. Pero no sé cómo están. Si no, la vemos, la dejamos para el lunes. O vemos mañana. Mañana también puede ser, si Ujú. les va. Por más que sea sábado, ya sacamos dislipemia encima. No sé qué Mañana dicen. es viernes. Mañana es ¿Mañana es viernes. viernes? Sí. Sí. Bueno, estoy en una. Eh, no sé, la dejamos para mañana si quieren. Así ahora descanso, se van a dormir la siesta y demás. Bueno, Dale. ¿Sí? Che, bueno, nada. Métanle éxitos y disfruten las vacas también. igualmente. Gracias, viejo. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. No, Gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Lauti, escuchá, yo les iba a decir, me acaban de asignar, me mandaron a Sí. Santo Domingo a hacer la rural. No sé si ya tenía internet, me dijeron que sí, creo que hay para un hotel algunos días. Creo que sí, ahí tienen un hotel allá. Hay un hotel para 2 días, porque los Ajá. otros días duerme un médico. Ahí en el hotel, o sea, que ahí me mandan al Sango a dormir. Bueno, en fin, vamos a ver cómo lo reorganizamos. Yo creo que si metemos viernes y sábado, gran parte ya va a haber lista. Habría que ver el lunes ya que hora me voy y allá a ver si paro en el hotel, la vamos allá. No sé bien el tema Dale, de la hora y eso, pero bueno, estamos en contacto con el tema de eso, ¿sí? dale. Así Nos que bueno, vemos. dale, nos vemos. Chau, chau. Gracias.